Queridos oyentes de Teusa Radio, buenas tardes. Continuando con nuestro ciclo de programas enfocados al patrimonio de la localidad de Teusaquillo, hoy vamos a continuar conversando y vamos a hablar hoy de los orígenes de ciertos barrios, del barrio La Magdalena hoy tal vez, ¿no, Sí, Clemencia? Hoy claro. vamos a coger La Magdalena, que es importantísima, y si alcanzamos vamos a hablar de don Leo Cop, que tanto influyó en el desarrollo tanto urbano como de la ciudad en sí, en Bogotá, que lo diga la Germania. Clemencia, bienvenida. Bueno, Micrófonos Alfonso, todos tuyos. claro, hoy vamos a hablar un poco de la migración alemana y del barrio, tanto del barrio Palermo como del barrio Santa Teresita, de los barrios Santa Teresita y La Magdalena. Mm, Porque tienen un desarrollo muy simultáneo, es sí, simultáneo el desarrollo y pues es también muy interesante. Entonces, quería contarte, o que le quería contarle a los oyentes, que la Magdalena, Santa Teresita y Palermo pertenecieron a dos quintas, a los territorios de dos mm, quintas. Una es la de la Merced y otra es la de la Magdalena. La Magdalena se quedó con el con nombre. el nombre. Bueno, en el barrio de la Magdalena comienza el desarrollo a partir de un colegio que ahora lamentablemente pues estamos prácticamente perdiendo ese Esa memoria. patrimonio que es incluso obra de un arquitecto alemán que también construyó varias casas en Palermo. Sí. El desarrollo de la Magdalena se da específicamente a partir más o menos de los años 30. Mm, La construcción del colegio, que es el de las hijas de las esclavas, que se construyó como una especie de obra de beneficencia, lo construyó María López ¿qué es? Miquelsen, la hija del presidente Alfonso López, y luego pues es la gestora de todo el proyecto y que tenía una connotación muy particular que es muy bogotana, que era como para atender a una población de niñas de familias divinamente, Ujú, pero que habían caído pues en lo que se decía que eran familias vergonzantes. ujú. O sea, que tenían habían tenido mucho y de pronto se habían quebrado, bueno, alguna circunstancia en Una la vida. anotación, porque a veces se llama engaño, ¿no? A veces piensan las personas que el colegio de las esclavas o hijas de las esclavas es el mismo colegio de las esclavas que había en la calle 72 entre séptima y 11. Así. No, ese es un colegio que hicieron las egresadas de ese colegio, en cabeza de doña López Miquelsen. Y, pero se llama Hijas de María de las Esclavas, Ujú. ¿sí? Sí, Pero no es el colegio de las esclavas que todo el mundo conoce, que fue muy reconocido ahí en la 72. sí, Aún existe, ¿no? Ahora sí. está en el norte, en la 175 por allá. Era solo esa anotación, Ah, sí, claro, claro. porque piensan que es de religiosas y además fue religiosa, No, era no, 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 de no. egresadas de ese colegio. Y el colegio comienza a ser como un icono arquitectónico con muchos elementos alemanes de la Mm. arquitectura alemana. Tiene unos vitrales preciosos en la capilla y fuera de eso las escaleras y bueno, en Y fin, el es trabajo como de carpintería de madera de la capilla es es estupendo, estupendo, sí, es muy muy bello, alemán. muy alemán, sí. No, y en general, por ejemplo, toda esas, digamos, como ese rescate de las ojivas Mm, del barroco, mm. porque tenía Sí, tiene muchos elementos barrocos barroco, sí. ese colegio. Entonces, a raíz de la fundación del colegio y de la construcción del colegio, que empieza a construir en el 39 y se termina de construir en el 41, Sí. comienza a funcionar, se precisa que es necesario construir pues como una especie de parque o pues por lo menos aclimatar todo ese follaje y toda esa vegetación que es parte de los humedales de la Sí. quebrada Tequeneusa, que casi que confluyen con el río Arzobispo, la quebrada Tequeneusa, la que está Ujú. canalizada por debajo de la 34, que confluyen casi con el río Arzobispo. Y entonces, por eso comienza también, se le pide el favor al Consejo, o se le pide al Consejo,
que apruebe la posibilidad de un parque, la construcción de un parque en ese sector. Y entonces así nace el parque que hoy conocemos como el Parque del Brasil. Entonces la primera construcción realmente fue el colegio. Luego comienzan a nacer varias construcciones. Hay una que es muy particularmente bella, que es en la que funcionó la Embajada de Cuba, costado sur del parque, sí. sur casi oriente, es exactamente en la mitad, sí. En la mitad digamos, del parque. Sí. Y van comenzando a nacer una serie de casas y pues que no solamente las construyen independientemente, pues algunas personas las mandan construir, sino que también hay una alta injerencia, por ejemplo, de Casanovas y Mangel, igual mucho. Que en Teusaquillo, y también a otros constructores, también hay casas de Gómez, Cuellar Serrano Gómez, sí. De Ospinas y compañía. Bueno, hay varias... Aunque es la empresa, pero son las céfalas del diseñador sí, real, ¿no? Porque sí, claro, no... claro. Y entonces comienza pues un gran desarrollo, también hay una gran influencia, una fuerte migración, como ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, de italianos. Sobre todo la Magdalena, ¿no? Sí, sobre todo en la Magdalena, incluso eso se sigue conservando porque en este momento muchos de los nuevos habitantes que han arreglado las casas, que las han reformado, pues no las han reformado, las han restaurado, y unas excelentes restauraciones, sí. Incluso se han hecho subdivisiones de vivienda con mucha calidad, con mucha sí. Bellísimas. Entonces, muchos de ellos son italianos. Esa es una opción estupenda, ¿no? Para el patrimonio construido. Claro. La subdivisión es una manera de mantenerlo, de conservarlo, y que no se convierta, como desafortunadamente se ha dado en estos días, en casi un elefante blanco, mantener esas grandes casonas que son bienes patrimoniales. Y entonces la subdivisión es una excelente opción. El problema es el dinero para hacer las subdivisiones. Qué pena. Dale, no, tranquilo, me parece muy, como dicen ahora. Muy bien, sí. Me parece muy bien. Se tenía que decir y se dijo. Claro, pero es que mira que eso es, como tú sabes, pues al fin de cuentas nosotros pertenecemos a Cuerpo Patrimonio. Como tú sabes, eso ha sido uno de las herramientas con las que ha querido trabajar siempre Cuerpo Patrimonio. O sea, los tres elementos fundamentales, las tres posibilidades para conservar el patrimonio, que se conviertan en una política de Estado, porque pues claro. Eso si no es desde ahí es muy complicado, pues es desde luego las excepciones, y pues la reducción de ciertos impuestos. Sí, la parte fiscal es altísima, además, porque desafortunadamente Hacienda lee los predios por su área. Y por el tamaño de su lote, y no ven que desafortunadamente las construcciones patrimoniales están casi que en un estado de minusvalía dentro del mercado inmobiliario. A la gente no le interesan las casas, a no ser que sean románticos como nosotros, que amamos el patrimonio y lo queremos conservar. Y como todos estos que han llegado y han comprado las casas y las han restaurado, haciendo subdivisiones de vivienda o simplemente arreglándolas y dejándolas, es decir, restaurándolas y dejándolas tal cual. Sí, pero también hay muchas intervenciones sin ningún tipo de ayuda técnica, sí, que le correspondería seguramente al Instituto Distrital de Patrimonio, y entonces se convierten en unas pésimas subdivisiones, hechas, como digo yo, con palo, madeflex y candado. Entonces lo que están haciendo es tugurizar el patrimonio, además de que tiene otra cantidad de implicaciones en el aspecto seguridad, aparte de cómo acaban con el patrimonio, sí, claro. Pero realmente sí, si no hay una política de Estado para aplicar beneficios fiscales, beneficios de otro estilo, lo de los servicios de estrato 1, que algún secretario de Obras de Planeación me dijo que era suficiente tener eso, que con eso teníamos suficiente. Sí, la transferencia de derechos de edificabilidad que lleva 30 años en papeles y no hemos sido capaces. Es otro de los instrumentos. Pues, ahí está la plata para las subdivisiones, por ejemplo. Claro, que hemos, decir, que en el que hemos hecho tanto énfasis desde Cuerpo Patrimonio, y es precisamente eso, es el reparto de cargas y beneficios, claro. La subdivisión de vivienda y el proyecto grande que sería pues la maravilla, porque así es como se ha salvado
parte del patrimonio Sí. de las grandes ciudades, de las ciudades En pues, el mundo lo hacen en así. el mundo, claro, en París, en Londres, en Madrid, que es precisamente el derecho de transferencia o los derechos Edificabilidad limitada, sí, que Sí, se pueden exacto. transferir, sí. Claro, porque es que de todas maneras, si eso se aplicara, el derecho de transferencia de edificabilidad, pues eso es un beneficio no solamente para el patrimonio, sino es un beneficio para el propietario, que es la víctima en este caso, porque sostener una casa de patrimonio es una carga, es un lastre total. Además, uno nota que muchos de los dueños de esos inmuebles se han envejecido allí conservando ese patrimonio, en este momento no están en condiciones para sostenerlo, mientras que si hicieran una magnífica subdivisión de vivienda, quedan con su casa y Sería fuera de eso buenísimo. tienen una renta de 3 o 4 Para que apartamentos. dignifiquen la vida. Claro, Y claro. fíjate que inclusive esa parte de la transferencia de derechos y eso que llevamos 30 años, lo que te digo, que no ha sido posible porque alguien se inventó un decreto presidencial que es una talanquera absoluta. Y se inventaron un modelo horripilante que no nos sirve. Y estábamos hablando de la Magdalena y nos fuimos por otro lado. Pues Pero precisamente mira, porque es que la Magdalena en este momento es para mí como un ejemplo a seguir. de buenas Claro intervenciones. Que ya Palermo tiene varias subdivisiones de vivienda de altísima calidad, igualmente ha pasado en La Soledad. Mira, nos motivamos a hablar de una cosa y terminamos hablando de otra, pero esto es apasionante, por eso es que uno coge impulso y nos toca cortar aquí, Clemencia. Ah, bueno. Creo que para el próximo vamos a continuar con la historia como veníamos de la Magdalena, hablando de esas raíces alemanas, italianas, sobre todo en ese barrio y en Santa Teresita, y vamos a hablar de otros, pero por ahora se nos acabó el segmento de nuestro patrimonio en este queridísimo maratón cultural de Teusa Radio y del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Teusaquillo. Clemencia, la próxima seguimos hablando de la Magdalena. Claro, Prometido. claro, prometido, de la Bueno. Magdalena, de Santa Teresita Cita. y Y de Palermo. Palermo. Nuestros oyentes, una feliz tarde.